Hola, profe, buenos días. Voy a ponerlo de confitrión. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, Nadine, ¿cómo estás? Marcos, Saulo. Saulo, ¿qué es esa imagen? ¿Buitres después de la una es una banda? ¿Es un grupo? ¿Qué tal? Hola, Israel. Bueno, están ingresando de a pocos los chicos. Espero que hayan podido, por lo menos, tomar un poco de agua, ponerse de pie en su lugar y haberse estirado para iniciar la clase de Historia del Perú con muchos ánimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Evelyn? Bueno, vamos a seguir esperando. Ya falta un minuto, pero vamos a esperar a que puedan ingresar los demás compañeros. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor Mendoza. ¿Cómo está? Ya están apareciendo los demás. Vamos a invocar a sus compañeros porque ya son las 12, ya tenemos que iniciar la clase. Son las 12, ya llegué. Hola Katy, muchachos, ¿cómo están? Buen día. ¿Dónde están todos los demás? ¿Fallecieron? No. Mm. Cuando me des la orden, Katy.
Saulo, ¿cómo me dice que soy el actor de telenovela? Espero que no sea una telenovela de terror, ¿no? Porque soy Betty la Fea. Si me pienso vacunar, Israel, sí, llega la vacuna, sí. Ahora, dicen que creo que va a llegar más rápido la intranasal que se está haciendo acá en el Perú antes que otras, pero vamos a ver, pues, pero vamos a ver si, porque ahora dicen que se van a terminar vacunando también en clínicas privadas, al final va a terminar llegando más rápido las vacunas para los privados, lo cual va a terminar eh, generando la llegada de o el beneficio para la gente que tiene plata. Entonces, una diferenciación social muy grande en base a esto. Profesor, Dime, te escucho. profesor, el usuario de la laptop de la tutora se ha congelado. Dice que le avise a usted, que Ya, ya inicie. allá. A ver, la pongo. Sí, no se me escuchaba, muchachos, porque no estaba hablando con usted, sino que la tutora ha tenido un pequeño inconveniente con su máquina. Me estaba dando las indicaciones para ya poder empezar, por eso le estaba llamando ahí. Estamos teniendo una conversación que tú no podías escuchar. Así que vamos a trabajar ahora sí con el tema que nos termina correspondiendo. Así que, muchachos, esta semana tenemos que culminar con el tema de la prosperidad falaz y tenemos que ver el periodo previo al desarrollo de la guerra contra China, ¿ya? Que es el periodo del gobierno de los civiles o el primer civilismo. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar. El tema es un tema relativamente corto el día de hoy, ¿ya? Pero no menos importante por eso. A ver, ubiquémonos un poquito en donde habíamos dejado la clase la semana anterior. ¿Qué hicimos la semana anterior? Hablamos de las características de la prosperidad falaz y hablamos de los dos gobiernos de Ramón Castilla y el intermedio que era el gobierno de José Rufino Echenique. ¿Sí? A ver, recordemos, ¿qué cosa era la prosperidad falaz? No se olviden que terminaba siendo
la época de la segunda mitad del siglo XIX, en la que el Perú tuvo una inmensa cantidad de ingresos por la venta del guano, ¿ya? Pero que lamentablemente no terminó generando un desarrollo sostenible económico para el Perú en el paso del tiempo, porque no tuvimos una clase dirigencial que termine convirtiendo esto en un desarrollo industrializador para el país. Una segunda característica es que las brechas socioeconómicas se van a terminar haciendo muy grandes, porque como decía la vez pasada, los ricos se van a hacer muy ricos y los pobres se van a terminar haciendo muy pobres. Más pobres, ¿por qué? Porque por la cantidad de venta del guano y el ingreso de moneda extranjera, la moneda nacional se devaluó, perjudicando por lo tanto su capacidad de ingresos reales de la población. ¿Qué más habría que tomar en cuenta? Ya recuerden que las fórmulas de la venta del guano fueron diversas y la vez pasada hemos visto dos. Una era el alquiler o arrendamiento de las Islas Guaneras, ya que se hizo con el segundo gobierno de Agustín Gamarra, con el contrato Quirós, y luego el sistema de las consignaciones, donde el Estado entrega el guano a empresarios que lo comercializan al exterior a cambio de una ganancia. La ganancia se hizo muy grande con Ramón Castilla a través del contrato Gibbs, en la que el Estado se quedaba con el 80% del precio de venta del guano, generando a partir de ese momento prosperidad o grandes ganancias. ¿Ya? ¿Qué más hay que recordar? Hay que recordar que, les decía la vez pasada, Ramón Castilla es el hombre políticamente más importante de la época, porque Ramón Castilla reparte el dinero del guano a través de la ley de la consolidación de la deuda interna entre sus aliados conservadores y sus opositores liberales, comprando la estabilidad política en el Perú, ¿ya? Eso se le conoce con el nombre de la Pax Andina o Pax Castillista, ¿ya? Termina repartiendo dinero con el objetivo que estos se industrialicen, pero no lo hicieron, sino que no se olviden, invirtieron su dinero en banca y en la tecnificación de sus haciendas, pero no en un desarrollo industrial. Por otro lado, reparte los cargos de gobierno a través del incremento de la presencia del Estado. Recuerden que se van a terminar fundando una gran cantidad de municipios, teniendo el Estado una mayor cantidad de presencia en las provincias y anulando, por lo tanto, el poder de los caciques, de los gamonales o dueños de tierras en la sierra, o de los bandoleros armados, a partir de una mayor presencia del gobierno. Otra cuestión es que se va a terminar teniendo un presupuesto, el primer presupuesto nacional con Ramón Castilla, se va a terminar estableciendo el tercer debate político nacional en base a si es que los indios deberían tener derecho o no al voto, que terminaba siendo un tema importante de discusión. El otro punto importante para la época terminaba siendo, por ejemplo, que se compra, y somos los primeros en comprar ferrocarriles y telégrafos en la zona de América Latina y un barco a vapor de guerra. Como le decía, Ramón Castilla culmina su primer gobierno de manera muy exitosa. Paz, estabilidad, crecimiento económico, obras, la gente lo quiere, pero no puede terminar siendo presidente o candidateando para ser presidente de manera inmediata. Así que va a terminar apoyando, respaldando la candidatura de su exministro José Rufino Echenique, que va a terminar siendo nombrado presidente en el año 1851. Pero el mayor escándalo que se produce, o el mayor problema que se produce durante la época de Echenique, no te olvides, es el siguiente. Con Echenique se produce el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Castilla había pagado 15 de supuestamente 22 millones, faltaban 7 y Echenique paga 17 millones y seguía pagando. Esto fue denunciado por parte de un liberal llamado Domingo Elías, y la gente automáticamente entendió de que el gobierno era un gobierno corrupto de los conservadores, como Echenique lo era. Lo cual terminó facilitando el liderazgo de Domingo Elías, pero quien aprovechó mejor la situación terminó siendo el propio Ramón Castilla, que dio un golpe de Estado llamado con el nombre de la Revolución Liberal, y terminó tomando el control del gobierno, ya en el año de 1854, ya mediante un golpe de Estado. ¿Qué pasó? Recuerden que en plena revolución, en plena guerra civil, Ramón Castilla declara la eliminación del tributo indígena y la abolición de la esclavitud. En el segundo caso, recuerden que paga 500 pesos por cada esclavo liberado, y en el caso de la eliminación del tributo era correcto, pero se termina generando una gran dependencia económica del gobierno a los ingresos del guano. Y Ramón Castilla lo que está haciendo nuevamente es comprar paz al terminar pagando por cada esclavo liberado. Y con esto, la situación del Perú se estabiliza nuevamente. En el segundo gobierno de Castilla se va a terminar continuando, y ese es un dato que me estaba salteando, se va a terminar continuando la llegada de los chinos como mano de obra a las haciendas de la costa norte, pese que se inicia en su primer gobierno, y que en la época de Echenique se promueve la llegada de la migración europea como mano de obra calificada ya para el Perú.
En el caso del segundo gobierno de Castilla hay dos constituciones, la liberal del 56, que legaliza la eliminación de la esclavitud del tributo indígena, la moderada de 1860, favorable a liberales y conservadores, estabilizando la situación política en el país. Se termina entregando la venta del guano del Perú a los hijos del Perú, a los hijos de la patria, empresarios peruanos que van a formar la llamada plutocracia peruana de guano, que se van a enriquecer por la consignación que a ellos se les va a terminar entregando este recurso. Y además se va a tener, por ejemplo, la guerra contra el Ecuador, porque para ese momento ya, no se olviden, se está promoviendo una política neocolonialista o imperialista. Las potencias industriales, como terminan siendo Francia, Inglaterra o los Estados Unidos, están en esta política de expansionismo comercial y territorial. Recuerden que Inglaterra presiona a Ecuador para que le termine pagando una deuda económica que le tiene. Y como Ecuador no tiene plata, le sugieren que les paguen con territorios, cosa que el gobernante ecuatoriano accede y entrega territorios de Ecuador y de Perú también, lo cual generó en Ecuador una guerra civil en contra de este gobernante y en el Perú el rechazo a este acuerdo, no solamente por la entrega de territorios peruanos, sino también ecuatorianos. ¿Qué pasó? El Perú no terminó haciendo una guerra. El Perú movió fuerzas navales y tropas hacia el fuerte de Guayaquil, lo cual desesperó un poco a Ecuador y Ecuador se vio obligado a resolver sus problemas internos, a resolver sus problemas con el Perú para no entregar ni nuestros territorios ni los suyos. En el Tratado de Mapasingue, recuerden que Ramón Castilla le ofrece a Ecuador una parte del dinero de la deuda para que paguen su deuda y no entreguen territorios ni suyos ni nuestros. Bueno, como le decía la vez pasada, al Perú se le sube a la cabeza la cantidad de dinero que termina teniendo y termina tomando medidas un poco absurdas como la que te acabo de mencionar, pero es parte de lo que sucedió durante este periodo. Cuando acaba el segundo gobierno de Ramón Castilla, ya Ramón Castilla pasa a tener la dirección del Congreso de la República, ¿ya? Y en el gobierno va a terminar llegando un personaje más de tendencia liberal que se llamaba Miguel de San Román. El caso emblemático de San Román, como lo puedes terminar viendo en la diapositiva, es que su gobierno es del año 1862 a 1863. ¿Y a qué me refiero con eso? Este personaje no llega a gobernar ni siquiera un año, gobierna 8 meses. Eso de qué pasó con él, golpe de Estado seguramente, no, paro cardíaco, ya se murió el tío San Román. Cuando muere San Román, hay todo un terremoto político, pero ya vamos a ver eso un ratito. Lo más destacado de lo poco que pudo hacer San Román durante su gobierno fueron esos datos que les estoy mencionando ahí. Primero, ya Ramón Castilla, en su segundo gobierno, había establecido un consejo de ministros, es decir, un grupo de, entre comillas, asesores, ya que terminaban teniendo, entre comillas, autonomía para la toma de decisiones, ya sea en economía, en producción, en relaciones exteriores o demás. Pero Ramón Castilla siempre los terminó tratando como si fueran sus secretarios. Es decir, cuando, por ejemplo, Ramón Castilla iba a alguna provincia y Castilla le preguntaba a la gente, ¿qué obra quieren? La gente decía, un puente. Ramón Castilla decía, a ver, ministro tal, me construye el puente para el pueblo. La gente se caga del ministro y decía, ¿sí, ¿dónde saco plata? ¿Ya? Así que Ramón Castilla los trataba como los que tenían que hacer lo que él pedía. En cambio, en la época de San Román, esos ministros van a tener más autonomía en sus decisiones. Pero es muy corto tiempo, ¿ya? Claro, ese con Ramón Castilla hay un ejecutivo fuerte, Bueno, pero los ministros también son parte del ejecutivo, porque digamos es un gobierno más presidencialista, ¿ya? Ahora, la otra cuestión a tomar en cuenta es que durante el gobierno de San Román nace la moneda que hasta ahora seguimos utilizando, que es el sol. Es la moneda de mayor cantidad de tiempo que ha terminado teniendo el Perú. Claro que en muchos momentos ha terminado sufriendo algunas alteraciones. Por ejemplo, durante la guerra contra Chile va a aparecer una nueva moneda llamada el Inca, un billete fiscal. Durante la época de López de Romaña y Nicolás de Piérola se va a terminar estableciendo la libra peruana de oro. Durante la época de Alan García vamos a tener el INPI, ¿ya? Pero luego el sol nuevamente se impone. El sol es la moneda más de uso común que hemos terminado teniendo hasta la actualidad. Por otro lado, se termina estableciendo el sistema métrico decimal de pesos y medidas. ¿Qué es eso? Mira, eso no es una novedad del Perú. Eso se había hecho en la Francia de la Revolución Francesa. ¿Ya? La Revolución Francesa. Profe, ¿y eso qué cosa es? Lo que pasa es que eso era para poder controlar sobre todo las actividades comerciales. Y te explico. Mira, nosotros en la actualidad para poder pesar, ¿ya? Para poder pesar utilizamos ¿qué cosa?
gramos, kilogramos, toneladas, ¿ya? Para poder hacer mediciones terminamos utilizando centímetros, metros, kilómetros. Y para poder pesar líquidos utilizamos mililitros, litros y centímetros cúbicos o metros cúbicos. Eso es lo que se hace recién con San Román. ¿Y eso por qué es importante? Lo que pasa es que antes veníamos utilizando todavía formas de medición y pesos que se hacían en la época del virreinato. Por ejemplo, para hacer mediciones de distancias no se hablaba solo de metros, se hablaba de metros, pies, pulgadas, cuartas, codos, el andar de una mula, la bala de un cañón, y nombres bastante raros. Profesor, ¿y por qué se seguía utilizando nombres diversos? Es que el desorden conviene a mucha gente. Por ejemplo, una de las cosas que ustedes pagan, ya, bueno, ustedes no directamente, pero sí sus padres si tienen casa propia, termina siendo el previo, el impuesto predial. Es el impuesto por terminar teniendo una propiedad de terreno dentro de un distrito, ¿ya? El predio existe desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? La gente terminaba midiendo predios, ya, con diferentes mediciones para terminar tirándole cabeza al gobierno. ¿Qué cosa hizo San Román? Se establece un solo sistema para establecer una sola forma de poder cobrar impuestos. Un mayor control mediante un solo mecanismo. Es lo que es San Román. Interesante, pero repito, el presidente de San Román no puede hacer mucho porque muere bastante rápido. Cuando fallece San Román, ¿qué cosa es lo que sucede? Recuerden, cuando el presidente fallece, está enfermo, está de viaje, el primer vicepresidente de la República asume el control del gobierno. Problema. El primer vicepresidente de la República se llamaba Juan Peset, el que está acá en la parte inferior de la diapositiva. ¿Ya? Aquí está Juancito Peset. ¿Ya? Pero Juan Peset estaba en los Estados Unidos y no estaba en el extranjero. Así que Juan Crisóstomo Torrico gobierna durante un pequeño lapso de tiempo hasta que Peset se entera que se le apareció la Virgen y él va a ser el presidente. Así que viene el Perú y asume el cargo. Acá. Profe, pregunta de San Román, ¿habría examen de admisión? No, y lo dudo porque su tiempo es muy corto y sus medidas no son lo más importante. Con Peset sí comienzan a haber algunos casos a tomar en consideración. Peset asume la presidencia, ¿ya? Así como Vizcarra en Panamá. Bueno, Vizcarra estaba en Canadá, no estaba en Panamá. Estaba en Canadá y lo sacan a Kuczynski y entra al gobierno. Más o menos es la cuestión con Peset, ¿ya? En el caso de Peset, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Cuando Peset llega al gobierno, ¿ya? Cuando Peset llega al gobierno, va a terminar, en los primeros meses no teniendo inconvenientes. El Perú se dijo, wow, no tenía plata, etc. Pero se produce un problema. ¿Cuál es este? ¿Ya? ¿Cuál es este? A ver, mira tú. Se produce la llegada de la misión científica española al Perú. ¿Qué cosa era una misión científica? Misiones científicas venían teniendo diferentes países del mundo. ¿Ya? Lo tenía Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, Italia, Holanda y Perú. El Perú. Una misión científica lo venían teniendo los países desarrollados para poder hacer investigaciones científicas de las condiciones geográficas, climáticas y los recursos que venían teniendo diferentes países. Con un fin, como dice su nombre, científico. ¿Ya? El Perú venía teniendo, por ejemplo, la embarcación Amazonas, que terminaba sirviendo con ese fin. Profesor, ¿me está diciendo que el Perú terminaba siendo un país que desarrollaba ciencia? No, te estoy diciendo que el Perú era un país con plata, que como los otros países con plata tenían misiones científicas, el Perú decía, si ellos tienen, yo también tengo. Pero solamente por eso, solamente por tirarse la pata. Pero lo que sucedió a continuación es lo siguiente. La misión científica española llega al territorio peruano y le dice al gobierno, por favor, danos permiso para poder investigar los recursos que tienes en tu litoral. Perú, por acá, de que había un afán diferente. Se les permite el ingreso, pero ellos van a terminar avanzando y toman el control de las Islas Chincha. Porque ¿qué son las Islas Chincha? Que la expliqué pasada, es el lugar donde se encuentra la mayor concentración de guano en el Perú. ¿Ya? De donde principalmente se extrae para la venta en el exterior. Cuando ellos toman el control de las islas, nos van a terminar sacando su as bajo la manga. Su as bajo la manga es ¿cuál? Que a ellos el Perú les debe dinero. Profesor, ¿de dónde le debemos plata? Le debemos plata, bajo ese argumento, de la deuda no pagada de la capitulación de Ayacucho. ¿Ya? Pero recuerden, cuando se termina estableciendo la lucha de independencia, el Perú se compromete a pagarle a España una indemnización por los gastos de la guerra. ¿Ya? Y no le pagamos porque no tenemos plata. Ahora que la tenemos, España dice, pues ahora me la vas a pagar. Pero tienes que tomar en cuenta que ha pasado muchos años y por lo tanto esa deuda va a terminar convirtiéndose por el amor y por los intereses. Hasta que no me entregues esto, me voy a quedar con la Islas Chincha.
Ese es su pretexto principal del por qué van a tomar el control de las islas. Eso, si tú me dices que ese es un pretexto, entonces me estás diciendo que es un floro para justificar el hecho. Sí, ¿y cuál es la causa real entonces? La causa real es que España ve como muchos de estos países, Francia, Inglaterra, etcétera, se están industrializando, ¿ya? Pero para que España se pueda industrializar, España requería de una base económica, requería del dinero. ¿Qué cosa es lo que España quiere? ¿Ya? Ah, profe, el guano. Sí, pero el guano era un medio para lo que ellos querían realmente. Lo que España quería era terminar teniendo el control del tráfico comercial entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Precisamente aquí está la península ibérica, España, y acá en el norte del África, entre España y el norte del África, hay un espacio llamado con el nombre del Estrecho de Gibraltar. Ese terminaba siendo el paso para el comercio entre el Atlántico y el Mediterráneo, lo que unía África, Europa y Asia. Esta zona de Gibraltar había sido de España, y España se la entregó a Inglaterra, producto de la paz de Utrecht, cuando los Borbones llegan al poder en España. Y lo que España pidió desde hace mucho tiempo es que Inglaterra devuelva el estrecho de Gibraltar. Pero Inglaterra no le devolvía por la importancia comercial que tenía. Entonces, ¿qué cosa quería España? España quería esto. España quería el control del guano del Perú para financiar una gran fuerza naval, y esa fuerza naval le sirva para poder derrotar a Inglaterra, tomar el control de Gibraltar y manejar el tráfico comercial de la zona. Ese era su objetivo. Y para eso el guano era un medio para poder conseguir ello. No se olviden de eso. La causa de por qué España nos invade es el guano. El pretexto más importante es la deuda de la capitulación de Ayacucho. Y un segundo pretexto era este. Durante el gobierno de Echenique, que había mencionado, se comienza a promover la llegada de extranjeros europeos para el Perú. Uno de ellos llega hacia la hacienda de Talambo, ya que está en la zona de Lambayeque, en la costa norte. ¿Qué había pasado? A estos extranjeros se les terminaba dando una serie de beneficios. Por ejemplo, como venían con conocimientos técnicos para terminar mejorando la producción agrícola, se les hacía trabajar la mitad de tiempo y se les pagaba el cuádruple de salario. Pero el objetivo de esta llegada también era que ellos se mezclen con nosotros y terminen mejorando la raza. El problema es que los españoles terminaron viviendo entre ellos y desdeñaban racialmente a la población indígena. Así que los indígenas se aburrieron. Los españoles trabajan menos, ganan más, y nos terminan minimizando. Un día la gente se achoró, enfrentó a los españoles y los terminó linchando. En el linchamiento muere un español, ¿ya? Y el gobierno peruano, inmediatamente el gobierno de Echenique, termina pidiendo o termina mandando a España una carta de disculpas. ¿Por qué? Argumentando que la muerte de este español es un caso aislado. Es decir, no es que el gobierno peruano quiera matar a españoles. Ha sido un hecho fortuito. El gobierno peruano dijo, no te preocupes, yo acepto las disculpas. ¿Ya? Bacán, hasta ahí todo estuvo bien. Pero ahora, cuando ellos tienen el control de las islas de Chincha, van a terminar argumentando otra cosa. Ellos van a argumentar que, como murió un español, esa familia merecía ser indemnizada económicamente. Así que, por lo tanto, tampoco se van a ir de la isla de Chincha hasta que no se pague una indemnización. Eso, y como cuánto pedían de plata, pedían un montón de dinero. Terminaron pidiendo 1.000.000 de pesos, ya 1.000.000 de pesos españoles, que era un chochonal de plata, ya como si se mató un pueblo entero. Así que era un pretexto más para terminar justificando el control de la zona guanera. ¿Qué pasó? Primero, la gente indignadísima, ya indignadísima por la invasión española, no somos su colonia, qué cosas se han creído, etcétera. El Congreso también debatía el tema de qué cosa hacer, y acá no sabíamos qué hacer exactamente. Era declarar la guerra a España, pero esa España es una gran potencia, le podemos ganar, somos una fuerza militar importante en América, pero para ganarle a España no sabemos si tenemos la fuerza suficiente. Todo el mundo discutía y debatía. En ese momento, los militares españoles que están acá, le van a decir al gobierno, mira, Perú, ya mira, tú quieres conversar conmigo, perfecto, vamos a conversar, ya, pero para poder conversar no lo vamos a hacer en cualquier lugar, ya, lo vamos a terminar haciendo ¿en dónde? Lo vamos a terminar haciendo en Palacio de Gobierno del Perú. Pero lo vamos a terminar haciendo, con los siguientes requisitos. Primero, me sacas esa bandera blanca y roja y me terminas poniendo la bandera roja y amarilla de la corona o del gobierno español. Primer requisito si quieres que hable contigo. Segundo, ¿quién va a hablar por nosotros, por España? Va a hablar el comisario regio. Cuando hablamos de regio no es, ay, qué regio, ya, regio es del rey, el comisario del rey.
Y el comisario del rey solamente venía teniendo derecho a intervenir en sus colonias, en las colonias de España. España nos está diciendo, ustedes son una colonia. Como no me pagaste la deuda de la capitulación de Puche, entonces esa deuda o esa capitulación no termina siendo legal, sigue siendo mi colonia. Cuando los congresistas y los miembros del gobierno peruano escucharon eso que estaba pidiendo España y dijeron, oye, ¿estás loco o qué, compadre? ¿Ya? O sea, yo ya no soy tu colonia, ubícate, ¿por qué me tenías pidiendo todo eso? Y la gente estaba indignada. Mientras que nosotros nos indignábamos por lo que le estaba pidiendo España, ¿qué estaba haciendo España? Uno, sacando guano para venderlo fuera, y dos, no permitía que nosotros saquemos el guano. Otra cuestión más. Cuando el Perú no comienza a vender, o sea, el Perú no dejó de vender guano. El Perú tenía guano en otras partes, en el litoral y en otras islas. Pero el problema es que el Perú no vendía la misma cantidad de guano de años anteriores. En Europa, el precio del guano era muy caro, estaba muy caro, porque era muy escaso y mucha gente lo quería. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los comerciantes peruanos del guano, los consignatarios, se sentían perjudicados. Nosotros están ganando mucho. Lo que pasa no es que ganen mucho. Lo que pasa es que el precio puede ser muy alto, pero en Europa ya está que ese guano está muy caro, ya ese guano está muy caro, habrá que buscar alguna alternativa. Y el gobierno no está haciendo nada para solucionar el caso. Así que el presidente Peset, ¿qué hizo? El presidente Peset decidió negociar ya con los invasores españoles. Y en esa negociación se va a terminar firmando un acuerdo llamado como el Tratado Vivanco-Pareja. El Tratado Vivanco-Pareja decía por parte del gobierno siguiente: te voy a pagar la indemnización que tú me dices que te debo, pero por favor, anda, vete del Perú de una vez. Esa terminaba siendo la propuesta. ¿Qué pasó? Ante la opinión pública, población, congresistas y políticos, esto había sido un error. ¿Por qué? Porque se está reconociendo una deuda de España. Si España nos ha terminado sometiendo por mucho tiempo, si nos ha convertido en su colonia, si nos ha saqueado y ha matado gente, ¿por qué tenemos que hacer lo que España nos dice? De esa manera, la gente rechaza este acuerdo y lo llama Juventud de la Vergüenza, porque el gobierno capituló con los invasores. Esto debilitó la imagen del presidente Peset y terminó facilitando la llamada Revolución Restauradora, que terminó siendo un golpe de Estado desde Arequipa, dirigido por el oficial Mariano Ignacio Prado, respaldado por los consignatarios peruanos del guano que querían recuperar el control de su negocio. ¿Ok? Entonces vamos a ver este dato, pero primero vamos a ver qué me están preguntando por interno. Dice, profe, pero ¿se puede romper el tratado como una forma de que se la queden y se vaya? Bueno, la idea es que cuando hay un tratado firmado por el Estado, ya no se puede romper. Pero por la situación política, es que esto se hacía. El presidente PC decía, bueno, no queremos guerra, ya no queremos guerra y queremos que se vayan y la gente lo van. Entonces, su decisión fue esa. Pero su decisión a veces puede ser inteligente, pero no popular. Y una decisión no popular puede ser manejada políticamente por parte de alguien que quiere tener el poder. Y así fue como sucedió. Así que Mariano Ignacio Prado da el golpe de Estado desde Arequipa y Peset, un presidente que ya había caído en el desprestigio de la población, es retirado del poder. Mariano Ignacio Prado, ahora como presidente, le declara la guerra a España. ¿Ya? Le declara la guerra a España. Y eso sí a la gente le gustó. Eso sí a la gente le gustó. Porque no lo vamos a someter a España, así que es expulsarle de nuestro territorio. Muy bien. Una de las medidas interesantes de Mariano Ignacio Prado terminó siendo la creación del Ministerio o el Gabinete de los Talentos, así se le va a terminar llamando. ¿Qué es el Gabinete de los Talentos? Creo que lo puse en las redes. El Gabinete de los Talentos. El Gabinete de los Talentos termina siendo un grupo de ministros que venían teniendo una educación en el extranjero, que terminaban siendo muy jóvenes, ya, pero con una preparación académica muy buena, y que estaban siendo repatriados para ser ministros en el Perú. Es como la ministra de Economía, ya, o la que fue ministra de Economía. Ya se me fue el nombre, María Antonieta, se me va el nombre, si alguien me ayuda con el apellido, si alguien se acuerda. A ver si alguien me ayuda con ese dato. No, ese es el actual. María Antonieta Alba, ¿no? Ya, joven chica esta, ¿no? Menos de 35 años y era ministra de Economía, siendo el Ministerio de Economía seguramente el segundo cargo político más importante del país. Por ejemplo, así como ella, que había estudiado, creo que en Harvard había estudiado una maestría, pues acá la terminaron trayendo como ministra. José, por ejemplo, un caso especial fue Manuel Parra y Lavalle. Manuel Parra y Lavalle, hijo de un literato famoso, había terminado estudiando en Inglaterra.
y terminó siendo acá ministro de Economía en el gobierno de María Elena Cerrado. José Gálvez de Urquiza también va a ser ministro de Guerra, y así hay varios otros jóvenes que van a ser ministros en su periodo. Un caso especial fue la formación de la cuádruple alianza hecha por parte del gobierno de María Elena Cerrado. Yo sé que muchos que escuchan esa palabra ya ahí se ponen a llorar, ya, pues la alianza está en segunda, ya. Así que no lloren, sufran. No. En el caso de la cuádruple alianza, el gobierno hizo un acuerdo diplomático con los países de América del Sur que tenían salida al Océano Pacífico. ¿Quiénes eran? Ecuador, Perú, Bolivia, que todavía tenía mar, y Chile. Chile. Se hizo un pacto bajo el argumento peruano ¿ya? Que España no venía solamente a atacarnos al Perú, sino que España venía a recolonizar todos los países con salida al Océano Pacífico. Entonces, mediante ese pánico, ya todos terminaron firmando el acuerdo. Pero en realidad, Ecuador, Ecuador, Bolivia y Chile lo terminaron firmando como una cuestión de solamente respaldar las acciones del Perú, que no tenían interés de terminar metiéndose en la guerra. ¿Ya? Y estos cuatro, por eso se les está poniendo acá, el único aliado real que va a terminar teniendo el Perú para esa guerra termina siendo Chile. Pero ¿por qué Chile nos va a terminar ayudando, profe? Ay, que Perú fue muy hábil para eso. ¿Qué cosa fue lo que hizo Perú? Perú le dijo a España, ya te fregaste, compadre. ¿Por qué? Porque mi amigo Chile me va a terminar ayudando a hacerte la bronca y vamos a destruir todas tus embarcaciones. Y España dijo, sí, yo no creo que Chile se meta, porque con Chile no hay mayor cantidad de problemas. Y ya vas a ver, quédate tú, vas a ver. ¿Ya? ¿Qué cosa hizo el Perú? El Perú se acercó a Chile y le terminó diciendo, Chile, ¿sabes qué? Hay un problema, compadre. ¿Qué cosa? El problema es que España te va a atacar a ti. ¿Pero por qué a mí, si yo no he hecho nada? No sé, pero te va a atacar. Yo te recomiendo, por si acaso, que saques tu fuerza naval del puerto de Valparaíso para que termines protegiendo un posible ataque, porque va a llegar el ataque. Entonces Chile dijo, pucha madre, me van a atacar, que por si acaso va a ser lo que dice el Perú. El Perú le dijo a España, ya ves, mis amigos chilenos que te van a atacar, están sacando sus barcos para atacar y le vamos a pelear entre los dos. España dijo, no creo. Así que fue con sus embarcaciones de guerra y terminó viendo cómo Chile estaba sacando su barco. Y España dijo, no, si no van a atacar, antes que me ataquen, mejor los bombardeo yo. España bombardeó Valparaíso, destruyó varias de sus embarcaciones, y Chile le dijo a Perú, oye, si me atacaron, Perú dijo, ya ve, yo te dije que te iban a atacar. Si me estás entendiendo, Perú terminó promoviendo el ataque de España a Chile para que Chile se una a nosotros. En esa unión hay un enfrentamiento importante que es el combate de Aptao. En el combate de Aptao, que ya se están poniendo peruano vivo, sí, los agarramos de giles a los chilenos, ¿verdad? Pero fue muy hábil la diplomacia del Perú en ese caso. En el combate de Aptao hay un par de personajes importantes. Producto de la guerra, de la declaración de guerra, el Perú compra un barco, que yo supongo lo has escuchado. Esa embarcación de guerra se llama el Huáscar. Compramos el barco, pagamos el barco, y el barco no llegó hasta después de la guerra. Por si acaso, el Huáscar no actúa durante la guerra contra España. ¿Ya? Pero destaca la figura de Miguel Grau, por ejemplo. Y entre los chilenos va a destacar la figura de Arturo Prat. Luego van a terminar enfrentándose nuevamente en el combate Iquique en la guerra contra Chile por el Guadalquivir de Salí. ¿Ok? Estos dos personajes van a terminar enfrentando y derrotando a los chilenos a los españoles en el combate adaptado. Y luego se produce la batalla final de la guerra, que termina siendo ya el combate del Callao o el combate del 2 de mayo. Ya, el combate del 2 de mayo. En el caso del combate del 2 de mayo, ¿qué pasó? El Perú venía teniendo en el Callao la fortaleza de Real Felipe para protegerse, y los españoles llegaron con todo su espada naval a atacar el puerto del Callao. Como espero te des cuenta en esta representación del combate 2 de mayo, ¿qué cosa es lo que hizo el Perú? El Perú comenzó a poner en todo el litoral de la zona del Callao una serie de baterías, así se le llama, ya que terminan siendo estas zonas fortificadas con piedra, con cañones, para terminar atacando a las embarcaciones, mientras que también nosotros atacábamos con barcos y de la fortaleza de Felipe a las embarcaciones españolas. Un caso emblemático de este combate terminó siendo la figura de José Gálvez de Urquiza, ministro de Guerra del Perú. ¿Qué pasaba? La gente en el centro de Lima, recuerden que Lima era muy chiquitita, Lima era el centro de Lima, Barrios Altos, el Rímac, Callao, Miraflores, Chorrillos, Barranco, y nada más. Eso era Lima. Y la gente en el centro de Lima se arremolinaba, y se preguntaban, oye, ¿cómo está la batalla? Algunos subían al Cerro San Cristóbal, no sé si conoces, en el Rímac,
porque el Cerro San Cristóbal se ve todo. Entonces, desde ahí veían cómo salía el humo y el ataque que se venía en el Callao. Lo que hizo José Gálvez en el centro de Lima, decirle, señores, si ustedes están acá para terminar preguntando qué pasa, sería mejor que estén en el campo de batalla y van. Yo voy a ir a pelear, siendo un civil, vamos todos. Y un montón de gente se fue con él. Cuando ellos llegaron, dijeron, denos armas para enfrentarnos a los españoles. Y dijeron, señor, armas no hay. Lo que pueden hacer ustedes es estos muros de piedra para terminar defendiendo los cañones. Así que la gente comenzó a poner el hombro y comenzaron a poner esos muros. En uno de estos ataques, ya, Gálvez muere. No se sabe cómo murió. Algunos dicen que es del impacto de una bala de cañón de los españoles o que una de estos cañones explotó y Gálvez fallece. Pero se convierte en el primer héroe civil, no militar, reconocido en la historia del Perú, ¿ya? Por esta movilización de gente para la guerra. Finalmente se gana el combate de los de Mayo, se gana el combate del Callao, y el Perú celebra la victoria. Producto de esta victoria se termina celebrando lo que dice acá, la segunda independencia del Perú. España nos quiso recolonizar, España nuevamente le pegamos y la gente terminaba inflando el pecho por eso, ¿ya? Los que habían participado en la guerra terminan siendo llamados como los beneméritos de la patria, ¿ya? O sea, los bien nombrados por haber participado en la defensa de la soberanía nacional. El presidente Mariano Ignacio Prado era el superhéroe de la nación por haber logrado vencer a los españoles y terminar dejando atrás ese momento asiago en la que se terminó haciendo un acuerdo con ellos, el Tratado Bianco-Pareja. Todo el mundo estaba contento, pero había algunos puntos en que no se va a poder retroceder. En lo que dije hace un rato. Durante este contexto en el que España venía teniendo el control de las islas Chincha y no se podía vender guano en gran cantidad, el precio del guano se elevó demasiado. Y en Europa se comenzó a buscar un recurso alternativo y apareció este recurso que está acá, el salitre. El salitre era un recurso que venía teniendo cualidades semejantes al guano. Servía como un fertilizante. No de la misma calidad, pero servía. Pero servía. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Lo segundo es que salitre también había en el sur del Perú, en la zona de Tarapacá y Arica, pero la mayor cantidad de salitre estaba en la zona de Antofagasta, que en ese momento le pertenecía a Bolivia. Y el salitre, tanto de Perú como de Bolivia, estaba siendo explotado por un consorcio de empresas chilenas, pero sobre todo de una empresa inglesa llamada la Casa Gibbs, ¿ya? La Casa Gibbs. Bacán, ¿ya? Su compañero Piero me dice por interno, por hay un documental del combate hoy día, que ya se ha hecho antes del combate de los de Mayo, que lo hizo el Canal 7, el Canal de Perú. Ustedes, muchachos, si tienen la oportunidad de verlo, pueden sacar una mayor cantidad de información, siempre termina siendo útil. Ya, ahorita voy a responder lo que me están haciendo la nueva pregunta. Entonces, ¿qué pasó? A diferencia del guano, que solo se terminaba obteniendo en el Perú para la venta, el salitre estaba en 2 países. Entonces, ¿qué pasó? Quien lo vendía, no se olvide, es empresarios chilenos y la Casa Gibbs, profe, la Casa Gibbs me suena. Claro, la Casa Gibbs comenzó a vender el guano en el Perú durante el primer gobierno de Ramón Castilla y terminó generando grandes ganancias. Pero en su segundo gobierno, Castilla, para darle el guano a los empresarios peruanos, vota a los Gibbs, ¿ya? Y los Gibbs de la patria del trasero que les terminamos metiendo se fueron a Chile, hicieron acuerdos con empresarios y explotaron el salitre. ¿Qué pasó? Con la presencia del salitre, ¿ya? Vendiéndose como fertilizante, el guano ahora tiene una competencia. Y por cuestiones de mercado, ¿qué va a pasar? Cuando un producto tiene una competencia, el precio de los productos sube o baja. ¿Qué dices tú? ¿Ya? Cuando un producto que se vende en el mercado tiene una competencia, su precio sube o va a terminar bajando. A ver, cuestiones básicas, nociones básicas de economía, ¿ya? Y la respuesta es que va a terminar bajando. Ante la presencia del salitre, el Perú va a terminar viendo cómo el precio del guano se va desmoronando. Así que el Perú vende menos guano y a menos precio, ¿ya? No deja de vender el guano, pero vende menos y el precio va a bajar por la presencia del salitre. Una economía tan guano dependiente como la del Perú comenzó a entrar en crisis, ¿ya? Comenzó a entrar en una dura crisis a partir de ese momento. ¿Qué pasó? El presidente seguía siendo Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Mariano Ignacio Prado es presidente desde que da el golpe de Estado en el 65 hasta el año 1868. ¿Qué pasó? Como el Perú ya no tenía tanta plata tras la guerra,
el ministro Manuel Pardo de Villavalle, ministro de Economía, va a terminar planteando un nuevo impuesto. Ese nuevo impuesto se le conoce con el nombre de la contribución laboral, que significaba que todos aquellos que tengan trabajo van a terminar pagando tributos al país, para de esa manera intentar parchar la economía que comenzaba a tener problemas. Pero, esto no va a ser muy bien recibido. Mariano Ignacio Prado, además de manera paralela, él va a tener una posición política liberal, ¿ya? Y los liberales, espero recuerden que en el ámbito económico que planteaban una reducción de los aranceles por impuesto a las importaciones, un sistema de libre comercio para atraer el comercio extranjero. Eso a los conservadores no les gustó. Mariano Ignacio Prado intentó establecer una constitución, la de 1867, de tendencias liberales, y los conservadores le hicieron la vida imposible. Esos mismos conservadores le van a decir a la población indígena: señores, esto de que se está creando la contribución laboral, falso, en realidad termina siendo la contribución indígena que está regresando al país. Y eso terminó generando un gran malestar en el campo, un gran malestar entre la población indígena, generando múltiples protestas. La protesta más brava de todas terminó siendo dirigida por Juan Bustamante, ¿ya? Y este personaje va a terminar liderando la rebelión de Huancané en Puno, ¿ya? En Puno. Y él se hizo terminar llamando con el nombre de Túpac Amaru III. No era cualquier persona. Este pata era senador, era congresista de la República, y organiza a la gente contra el gobierno. Al final esta rebelión fue derrotada y Juan Bustamante terminó siendo luego asesinado. Pero lo que está sucediendo ahora son una serie de problemas. O sea, si Castilla había logrado durante mucho tiempo una estabilidad política, pues ahora había nuevamente enfrentamiento en el Congreso, liberales contra conservadores, una crisis económica, protestas en el campo. La situación se ha vuelto un caos, un caos. Y ante ese caos, Mariano Ignacio Prado, héroe de la nación por haber derrotado a España, pasó muy rápidamente de superhéroe a supervillano. La gente ahora lo odiaba por la crisis, ¿ya? Cuando hay plata, la gente apoya a los gobernantes. Cuando no hay plata, el presidente es una basura. Y eso es lo que le va a pasar a Prado. ¿Qué va a suceder ahora? Como su imagen decayó, él terminó facilitando un golpe de Estado de un caudillo militar que es José Balta. José Balta ya estaba bastante viejo. Ya es uno de los pocos caudillos que queda de la época de la guerra de independencia, la guerra contra España. Pero José Balta da el golpe de Estado y pone a una persona a su lado, una persona importante. Es este de acá, Nicolás de Piérola. ¿Ya? Nicolás de Piérola. ¿Ya? Nicolás de Piérola es nombrado ministro de Economía, ministro de Hacienda, como se le llama. ¿Y quién era Piérola, profe? Bueno, profe, Piérola va a ser presidente de la República, sí, pero antes de que sea presidente de la República, va a ser ministro. Pero, ¿cómo llega a ser conocido él? Nicolás de Piérola llega a Lima y viene con un discurso muy agresivo. Nicolás de Piérola plantea que el guano, que es de los peruanos, en realidad solamente está enriqueciendo a un sector de la población. ¿Y el sector de la población quién es? Los grandes consignatarios. O sea, el guano del Perú no es de los peruanos. El guano del Perú es de los ricos, es de los consignatarios. Terminan siendo de la élite económica de Lima. Pero el pobre se hace más pobre, así que por lo tanto aquí te están mintiendo. Ese discurso de Piérola no lo daba para los ricos, lo daba para los pobres. Y Piérola por eso se hizo muy popular. Terminó teniendo un gran respaldo de la población porque su discurso terminaba siendo, entre comillas, cierto. Pero Piérola va a terminar, insisto, usando políticamente el caso. ¿Qué pasó? Por ese mismo reconocimiento popular, Balta, lo pone acá al costado como ministro de Economía. ¿Qué hace Nicolás de Piérola? Nicolás de Piérola va a decir, bueno, para que vean la población de que el guano podría satisfacer a todos, ¿ya? Pero solamente se está satisfaciendo a un pequeño grupo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar haciendo un nuevo contrato para la comercialización del guano, ¿ya? Un nuevo contrato para la comercialización del guano. Y ese contrato, por lo tanto, ¿qué hace? Le quita a los empresarios peruanos del guano, a la Sociedad de Consignatarios Nacional, le quita el guano y se lo termina entregando a una casa comercial francesa llamada la Casa Dreyfus. Es ahí donde se firma, ¿qué cosa? El contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus estableció el monopolio del guano. ¿Qué es un monopolio? Tú sabes, ¿eh? El monopolio significa cuando existe un solo vendedor de un recurso. A partir de ese momento, el guano va a ser únicamente vendido por parte de la Casa Dreyfus francesa. ¿Ok? Ahora, ¿ya?
Esto trajo toda una serie de consecuencias y las consecuencias las vamos a ir explicando. Primero, ¿qué cosa ofrecía la Casa de Dreyfus francesa al Perú por la venta de Urbano? Bueno, ellos le dijeron al Perú, a ver, tú has terminado adquiriendo una gran cantidad de deudas en el paso del tiempo, desde que has terminado teniendo plata por el Urbano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todas esas deudas que tú terminas teniendo, yo las voy a terminar pagando. Entonces, la Casa de Dreyfus se compromete a pagar toda nuestra deuda externa. El gobierno peruano decía, bueno, con eso podemos tener un nuevo reinicio. O sea, hemos tenido mucha plata por el Urbano, no le hemos gastado eficientemente, pero ya no tenemos los mismos ingresos de antes. Y se nos está apareciendo la Rosa de Guadalupe, ¿no? La Casa de Dreyfus era la Rosa de Guadalupe. Nos ofrecían cosas que estaban fuera de lo normal. Nos ofrecían mucho dinero que el Urbano ya no lo valía. No lo valía, ¿ya? Pero ellos no los ofrecen, así que por lo tanto hay que terminar aprovechando el momento. Los Dreyfus creían que el precio urbano iba nuevamente a crecer y por eso estaban invirtiendo así. Ellos iban a pagar toda nuestra deuda externa, pero además nos iban a terminar pagando cuotas mensuales o anuales, como el Perú lo decidiera, cuotas mensuales, para terminar teniendo un respaldo económico. Además nos decían, Perú, no te preocupes, si tú necesitas que yo te adelante pagos futuros por la venta de urbano, me pides, y yo te termino prestando, ya te termino adelantando, con una cierta cuota de interés. Pues el gobierno, ¿qué hizo? Con esa plata que terminó consiguiendo, aparte de pagar la deuda, ya se van a terminar haciendo, pregunta de examen de admisión, obras públicas. Obras del Estado para el pueblo, ¿no? En general para ser usados en el país. ¿Qué obras públicas se van a hacer? Bueno, por ejemplo, se va a terminar destruyendo la muralla de Lima. Lima, no se olviden, estaba amurallada por posibles ataques de piratas, se menciona en la época. Cuando se destruye la muralla de Lima, el objetivo era que el casco urbano de la ciudad comienza a crecer. Y de esa manera, por ejemplo, terminó creciendo el distrito de Breña, ¿ya? Por poner un ejemplo. A ver, ¿qué me están poniendo por acá? Rocaful, ¿qué es Rocaful? No recuerdo. A ver si me ayudas un poco. Claro, con Rocaful se inicia la construcción de la muralla, ¿ya? Pero ahora se va a terminar destruyendo en el gobierno de Malta, ¿ya? Ahora, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué va a terminar sucediendo? Se destruye la muralla, se amplía la ciudad y se comienza a tener una imagen francesa, o sea, intenta hacer un diseño francés de la ciudad de Lima. ¿Pero qué es eso? Esa es una cuestión urbanística y arquitectónicamente interesante, que lo voy a hacer algunos años atrás. Por ejemplo, una ciudad era pensada ya como un cuerpo humano. Entonces había un lugar donde estaba la cabeza, el gobierno, los que pensaban, los que dirigían el país. Estaba el Palacio de Gobierno, los ministerios y el Congreso en un solo lugar, que son los que dirigen, los que piensan. También está el área empresarial e industrial bancaria, ¿ya? Que termina siendo el corazón de la economía. Están los lugares donde vive la población, los brazos y las piernas, los altos y el rímac, ¿ya? Y está por otro lado el pulmón. ¿Ya? El cuerpo humano necesita un pulmón. Entonces, bajo esa idea de anatomía de la ciudad, se necesita un gran parque. Entonces se va a terminar construyendo el Gran Parque de Lima, donde está el Museo de Arte de Lima, en el centro de Lima. ¿Ya? El Gran Parque de Lima o el Parque de la Exposición, como se le llama. Se construye eso, que era un centro de esparcimiento de la población. ¿Ya? Era un lugar donde la gente iba a pasear. El Gran Parque de Lima o Parque de la Exposición. Profe, como ahora. Sí, pero ahora va cualquier persona. En esa época, ubícate, para entrar al Parque de la Exposición tenía que ir con las mejores fachas posibles, de la manera que iba gente con plata. No era para cualquiera, ¿ya? Por otro lado, por ejemplo, se va a terminar construyendo el Hospital 2 de Mayo, del Hospital 2 de Mayo. El Hospital 2 de Mayo se hizo por una cuestión, y es cuestión política también. Había mucha gente que había quedado herida producto de la guerra contra España, y el presidente Marina Soprano no se había preocupado por ellos. Así que el presidente Balta aprovechó el momento y manda a construir un hospital para los heridos, para nuestros héroes heridos de la guerra contra España, y eso le terminaba dando un gran rédito político. Otra cuestión a tomar en cuenta, por ejemplo, se construye un puente, al cual se le conoce ahora con el nombre del Puente de Balta. ¿Has escuchado alguna vez de Eiffel? ¿Ya? Repito, ¿has escuchado alguna vez de Eiffel? ¿Has escuchado ese nombre? ¿Te suena conocido? ¿Ya? El de la Torre Eiffel, precisamente en Francia. Este pata es un arquitecto que producto del centenario de la
de la Revolución Francesa, de la Revolución Francesa, va a terminar construyendo la famosa Torre Eiffel. Pero ya era un arquitecto conocido. Él había venido a hacer trabajos en Brasil, en Argentina, en Chile, y pero dijo, decidió hacer proyectos acá y no vienes al Perú, de papi, acá vas a terminar haciendo algo. Y se manda a construir un puente llamado el Puente Balta. El Puente Balta está, no sé si conoces, Vía Avitamiento, ya está el paradero de Hacho, ya, y si tú cruzas de Hacho para donde venden, por ejemplo, los libros usados que se llama Amazonas, ya, ahí vas a terminar, ese puente que se cruza se llama el Puente Balta, hecho de hierro, por Eiffel durante el gobierno de Balta. Fue uno de los lujos extravagantes que Perú tiene durante ese periodo. Pero, si te preguntan en qué principalmente se termina invirtiendo el dinero, ¿ya?, de las obras públicas durante el gobierno de José Balta, producto de la firma del contrato de Dreyfus, la respuesta está acá. Principalmente se va a invertir en ferrocarriles. ¿De dónde aparece esta idea de la construcción de ferrocarriles? Bueno, no es una idea tonta, no es una idea alocada tampoco. Lo que pasa es que en la segunda revolución industrial, ya se venía planteando algo, ¿ya? ¿Cómo se puede medir el desarrollo de un país? Entonces, uno de los indicadores ya de desarrollo de un país terminaba siendo la cantidad de kilómetros de vía ferroviaria que tenga. ¿Por qué? Te dije la vez pasada, el ferrocarril, ¿para qué servía? El ferrocarril terminaba sirviendo para el intercambio comercial de una ciudad con otra. Entonces, no era como en el ferrocarril Lima-Callao, que era para que los productos de importación lleguen a la capital. No, la idea era que acá tengo una ciudad productora, tengo ferrocarril y lo llevo a otro lugar donde puede vender sus productos. Pero acá también se va a comenzar a producir objetos para poder venderla con esta, y así aparece la interconexión. Es el Perú decía, hay que terminar invirtiendo en ferrocarriles. Entre 1868 y 1870, el alcalde de Lima era el próximo presidente del Perú, Manuel Parry Lavalle. Y él terminaba teniendo una frasecita, ¿ya? La frase de él era, hay que convertir el guano en ferrocarriles, hay que invertir las ganancias de guano en ferrocarriles para promover el desarrollo comercial e industrial del país. Ese era su plan. ¿Pero qué se va a hacer durante la época de Balta? Bueno, durante la época de Balta lo que se va a hacer es lo siguiente. Imaginemos que este es la costa del Perú, el litoral del Perú. Lo que vamos a terminar teniendo es esto. Aquí están los cerros de las montañas, aquí están las minas, ya los centros mineros del Perú. Lo que se comenzó a hacer durante este periodo, fue lo siguiente. Se comenzaron a construir diferentes, obras de carácter ferroviarias, pero estas obras de carácter ferroviarias tuvieron esta característica. Nacían en las minas, terminaban avanzando de la sierra hacia la costa y terminaron llegando hacia el mar, hacia los puertos. ¿Y esto para qué? Para la exportación de nuestros recursos naturales. Lamentablemente no se entendió el objetivo de la producción de las vías ferroviarias. ¿Por qué? Porque esto seguía estando, ¿para qué? Para la exportación de materias primas. Lo que acá faltaba en el Perú era esto, ¿ya? Lo que acá faltaba en el Perú era una vía ferroviaria transversal que une el comercio nacional, ya sea en la costa o en la sierra. Pero no se tuvo. Se tuvo como proyecto, pero nunca se aplicó por la falta de recursos y por la dejada de política. Pero la cuestión está en que solamente se utilizaron las vías ferroviarias para la exportación de minerales, de productos agrícolas que llegaban a puertos y terminaban vendiéndose hacia el exterior. Es más, ni siquiera se terminaron muchas de las vías ferroviarias porque era muy difícil hacer ferrocarriles en el Perú. Era muy fácil hacer ferrocarriles en Bélgica, en el territorio de Brasil. Planito, ¿ya? O sea que las vías ferroviarias avanzaban con rapidez. En el caso del Perú terminabas teniendo, ¿ya?, los diferentes estudios ecológicos, los microclimas y las cuestiones que le hacían muy difícil al Perú. Para poder hacer la construcción de vías ferroviarias, hubieron tres personajes que son importantes. El ideólogo, Manuel Parry Lavalle, de convertir el guano en ferrocarriles. El presidente Balta, que es el que va a decir, vamos a hacerlo, ¿ya? Y el otro es este de acá, el ingeniero norteamericano Henry Meigs, ¿ya? Meigs era un constructor de vías ferroviarias bastante reconocido, había trabajado en Estados Unidos, había trabajado en Chile, era llegar al Perú. Y solamente debería tener un punto flaco, era un estafador del demonio. Iba a terminar inflando el precio de los ferrocarriles para poder construirlos y mucho no lo va a terminar. En el caso peruano, por la complejidad. Seguramente el ferrocarril más conocido termina siendo el llamado ferrocarril central, que también se le conoce como el ferrocarril o el tren macho, ¿ya? Porque venía teniendo la ruta Lima-Huancayo.
Lima, Huancayo. Para poder pasar tenía que subir cerros. Eso, ¿y cómo subía el cerro ferrocarril? Ah, tenía que tomar impulso, ¿ya? El ferrocarril avanzaba, retrocedía. Avanzaba, un poquito más, retrocedía. Seguía avanzando un poquito más y así a retroceder, así hasta que pueda terminar pasando los cerros. Problema número 2, cerro 1, cerro 2. ¿Cómo hace para pasar de cerro a cerro? Eso es una obra de ingeniería tremenda y eso es lo que está acá, ¿ya? En la parte inferior izquierda, ¿ya? Mira, entre cerro y cerro se van a terminar haciendo columnas de acero, ¿ya? Columnas de acero que van desde el cerro y van hasta las partes bajas, precisamente de las cordilleras, para terminar sosteniendo el paso del tren. Este es una obra de ingeniería monstruosa. Tú lo ves y se ve feo, pero hacerlo de la nada, un puente colgante de hierro para que pase un ferrocarril de hierro, termina siendo un trabajo muy difícil. Mucha gente murió, y moría por dos cosas. Uno, o estaban construyendo y se terminaban cayendo al precipicio, o les daba verruga. La verruga no era una verruguita que te sale en la piel, la verruga andina te mataba literalmente. Y así murió un montón de gente, hasta que varios años después, Daniel Alcides Carrión se inocula la verruga para terminar viendo los síntomas y termina dejando notas para que alguien pueda terminar haciendo la vacuna. Pero eso ya es un tema más adelante. Otra cuestión. Producto de la firma del contrato de Dreyfus, se le entrega del monopolio de la venta del guano a esta casa francesa, con lo que ya te he dicho que ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Qué sucedió? Se perjudicó a la plutocracia peruana del guano, a los consignatarios peruanos. Los consignatarios peruanos eran los hombres más ricos del país, dueños de tierras, dueños de bancos, ahora negociando el guano, y de un momento a otro perdieron todo. O sea, no perdieron todo, perdieron el gran y rentable negocio del guano. Y ellos se dieron cuenta, somos los hombres más ricos del Perú, ¿ya? Y hemos perdido el negocio del guano, ¿ya? ¿Y por qué lo perdimos? Porque se dieron cuenta de algo. No importa tener un montón de plata. Si no tienes el poder político, lo puedes perder todo de un momento a otro. Nicolás de Piedra, solamente con su firma, terminó quitándoles el negocio. ¿Qué cosa entendieron ellos entonces? Que era necesario formar una organización política para poder tomar el control del gobierno y recuperar el negocio del guano o los recursos que ellos quieran. De esa manera, los ex consignatarios peruanos del guano, principalmente este grupo, va a terminar formando algo llamado con el nombre de la Sociedad Independencia Electoral. La Sociedad Independencia Electoral terminó siendo una suerte de encuestadora, ¿ya? Para terminar preguntándole a los hombres ricos, hacendados, consignatarios, banqueros, ramonales, etcétera, si estarían de acuerdo en formar una organización política para poder tomar el control del gobierno y sacar a los militares. Muchos de ellos dijeron sí, y de esa manera se le dio vida al llamado Partido Civil, que participará en las elecciones de 1872 con Manuel Pardo de Lavalle como candidato a la presidencia y ganará las elecciones presidenciales. Muy bien. Con esto le damos vida al primer civilismo, pero hubo un tránsito difícil, ¿ya? Para que los civiles asuman el control del gobierno. ¿Cuál fue el tránsito difícil? Cuando se dan los resultados de las elecciones, Pardo es presidente. Un civil, por primera vez, va a ser presidente del Perú. Pero a los militares no les gustó. 45 años de estar manejando el control del gobierno y que lo pierdan de un momento a otro no fue agradable para muchos. Un grupo de oficiales, los hermanos Gutiérrez, cuatro coroneles del ejército, van a terminar dando un golpe de estado contra el presidente Balta. Como el presidente Balta se negó a dejar el gobierno, lo mataron y tomaron el control de la presidencia. El Partido Civil sentía de que se le estaba yendo de las manos la victoria que habían tenido. Así que el Partido Civil convocó a sus seguidores, ¿ya? Y a los obreros con los que venían teniendo pactos y terminaron convocándolos al centro de Lima. La gente llegó, se remolinos a ver qué cosa pasaba, así que dijeron, vamos a entrar al Palacio y sacamos a los hermanos Gutiérrez. La gente entró a Palacio. Si tú alguna vez has ido a Palacio de Gobierno, primero, esta imagen de Palacio que tienes ahora no es la misma que se veía en esta época. Ese Palacio de Gobierno fue reconstruido durante el gobierno del 11 de Melilla y el gobierno de Oscar Herrera Benavides. Antes el palacio era de madera, no tenía la reja gigante que tiene adelante, así que la gente dijo, ay, la gente se fue hacia el palacio, rompieron las puertas, las ventanas, se metieron, sacaron a los hermanos Gutiérrez y en la pileta de la Plaza Mayor los lincharon. Del linchamiento, uno escapó y uno murió. Los otros dos terminaron siendo quemados vivos, los terminaron amarrando de los pies y los arrastraron con carrozas, con caballos por el centro de Lima, y luego de eso uno ya había fallecido.
Pero al que estaba moribundo y ha fallecido, los ahorcaron, ya los ahorcaron en el campanario de la Catedral de Lima. Te aconsejo que alguna vez que vayas al centro de Lima, alces tu cabeza, mires el campanario de la Catedral, imagínate dos cuerpos colgando ahí, ¿ya? Eso es lo que va a terminar sucediendo en este caso, ¿ya? Así que la muerte violenta de los hermanos Gutiérrez terminó siendo en realidad la reacción del pueblo por la defensa de su ciudadanía. ¿Por qué? Porque ese pardo que está en el gobierno está ahí porque nosotros lo hemos elegido y los militares ya no deben tener el control del gobierno por la fuerza como lo han hecho hasta ese momento. Así que fue una ruptura violenta con la época del primer militarismo, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta, ¿ya? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? A partir de eso se establece el primer civilismo ya en el Perú. Se le llama primer civilismo porque, primero, hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando, cómo llega el civilismo al poder, ¿ya? El civilismo cuando llega, se le llama primer civilismo porque quien va a gobernar termina siendo el partido civil, ¿ya? El partido civil. Ellos van a gobernar de 1872 al 79. ¿Quién conforma el partido civil? El partido civil está conformado por la oligarquía nacional. Profe, ¿qué cosa es oligarquía? Arquía significa gobierno. Oligo significa, vamos a poner por acá, oligo significa grupo. Entonces, cuando hablamos de una oligarquía, estamos hablando de un pequeño grupo, de un puñado de personas que van a tomar el control del gobierno. Esa oligarquía no termina siendo una oligarquía de campesinos. La oligarquía es un pequeño grupo de gente adinerada. Está conformada principalmente por los ex consignatarios peruanos del banco, pero que no solamente tienen ese negocio, también son hacendados, también son banqueros, son comerciantes, pero los consignatarios terminan siendo la cabeza del poder, ¿ya? Del poder. Ahora, este grupo, cuando llega al gobierno, ¿qué cosa es lo que cuenta? Y ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Primero, ya no estamos en la prosperidad falaz. El Perú no tiene los mismos grandes ingresos de guanos que antes se terminaban teniendo. Pero además de eso, había otras cosas. El partido civil, ya como dice acá en este tercer punto, es el primer partido político moderno del Perú. Profe, ¿por qué antes no hubo un partido político? ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que durante toda la época del primer militarismo, y no solamente en el Perú, a nivel internacional, los partidos políticos eran considerados de forma negativa. Un partido era eso, un partido era una parte, era un grupo de gente, eran considerados como una facción. O sea, era un grupo de gente que quieren apoderarse de los recursos de todos, de los recursos de la población. Y por eso eran vistos como una facción de manera negativa. Ahora, profe, y si siempre fueron vistos de manera negativa, entonces ¿cómo es que el partido civil logró ganar las elecciones? Es que el contexto terminó ayudando. Recuerden. El partido civil, estos grupos, o este grupo conformado principalmente por empresarios, va a decir lo siguiente. A ver, población peruana. ¿Quién nos ha gobernado durante los últimos 45 años? Los militares. ¿Qué hemos conseguido? Nada. El Perú tuvo un montón de plata, una oportunidad de oro con el negocio del guano, pero lo que hicimos fue malgastarlo y no invertirlo. Pónganse en esta situación, le va a decir el partido civil. Imagínense algo. Nosotros no somos militares, somos empresarios. Tenemos negocios muy rentables, muy rentables. Entonces, si nosotros hubiésemos dirigido el país y lo hubiésemos manejado como una empresa, las ganancias que hubiese tenido el Estado peruano hubiesen sido muy altas. Siempre nos vieron de manera negativa, pero en realidad somos nosotros los únicos que podemos terminar generando el desarrollo del país, visto precisamente como una visión empresarial. La gente recién vio al Partido Civil y a este grupo de empresarios de manera positiva. ¿Por qué? Porque ya se habían desencantado de los militares y la oportunidad perdida de la época de Guano. Por esa misma situación, es que ellos, repito, planteaban un país moderno. ¿Moderno en qué sentido? Planteaban esto. Primero, hay que modernizar la economía y la administración del país. La economía hay que manejarla como si fuera una empresa privada. Y segundo, hay que tener un gobierno más austero. Es decir, no debemos tener gastos absurdos. Tenemos que terminar invirtiendo el dinero y gastarlo de manera adecuada. No debemos tener un montón de burócratas, un montón de militares en las que podemos decir, tengamos un Estado más pequeño. Pero además de eso, tenemos que tener banca e industria que sostengan el desarrollo nacional, ¿ya? Y para eso necesitamos empresarios gobernando. Otra cuestión, tenemos que seguir un rumbo. ¿A dónde vamos? ¿A quién seguimos? Y decían, tenemos que seguir el modelo económico de los Estados Unidos.
¿Por qué de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos, ya lo van a ver, si es que no lo vieron ya en su clase de Historia Universal, Estados Unidos es el primer país que inicia la segunda fase de la revolución industrial. Entonces se decía, sigamos el modelo de los Estados Unidos, banca, industria, de la mano, apoyado con el Estado, ¿ya? Con el Estado para promover el desarrollo económico. Eso es lo que plantea el Partido Civil, ser un grupo de empresarios que dirige el gobierno y que el gobierno favorezca estas empresas y favorezca el desarrollo del país. Entonces, aguanta. Me está diciendo que los empresarios quieren tomar el control del gobierno para manejar las empresas, pues ponen bien claro, ¿ya? Cuando hablamos de los partidos políticos, estamos hablando de un grupo de personas que buscan defender sus intereses, no los tuyos, sus intereses, ¿verdad? Recuerden esa primera condición de un partido político, es un grupo de gente que busca defender sus intereses. Ahora, como parte de defender sus intereses y sus negocios, también van a terminar tomando medidas públicas para el desarrollo del país en conjunto, pero primero son sus intereses, que es lo mismo que va a terminar pasando acá. Un grupo de empresarios que dirigirán el gobierno a través de este partido, que es el Partido Civil. No se olviden de eso. Y en el gobierno hacen leyes para favorecer sus negocios. Ese es un punto que tienen que tomar muy en cuenta. Y ese es lo que va a pasar. Pero hay un problema. El líder del partido, el padre Lavalle, era un personaje que todo el mundo decía que era atractivo. Atractivo no por la cuestión física, ¿eh? No me interesa si es guapo o no es guapo, sino que atractivo porque tenía un imán particular. O sea, Manuel Parry Lavalle se ponía a conversar con alguien de sus proyectos, de su forma en la que podía ver el país en desarrollo, de su imagen del país. Y la gente salía convencida de Manuel Parry Lavalle, y la gente lo terminaba respaldando. Pero una cosa es que tú tengas buenas ideas, ya, y otra cosa es que tengas cómo poder desarrollarlas. Ese es un caso muy particular que me gusta comentar. ¿Cuánto ustedes, por ejemplo, en esta época de pandemia, que todavía dura y va a seguir durando, pero sobre todo en los primeros meses que estuvo muy complicado por el confinamiento, no podía salir a ninguna parte, ¿cuántos de ustedes en su aburrimiento se han terminado echando la cama y se han puesto a pensar qué negocio sería muy rentable para poder hacerme muy rico? ¿Ya? ¿Alguno de ustedes se puso a pensar eso alguna vez? ¿Qué cosa podría hacer para poder hacerme muy rico y tener mucha plata? ¿Ya? Ahí están hablando. Ya su compañero decía, voy a ser narco. ¿Ya? Otro decía, voy a ser congresista, que es casi lo mismo. ¿Ya? El otro decía, invertir. A ver, Piero, ¿tú qué estás diciendo invertir? ¿Ya? Te pusiste a pensar, voy a invertir mi plata. Pregunta, ¿ya? Pregunta, ¿tienes plata para invertir? A ver, Piero, estoy esperando. ¿Ya? Un poco. ¿Como cuánto es un poco? Ya, ahora, tienes un poco de plata. Preguntas, tú dijiste, voy a terminar invirtiendo ese dinero. ¿Ya? Y pregunta, ¿y por qué me lo hiciste? Ah, 1.000 soles. El permiso para comprarse de bolsita de caramelo y vender. ¿Ya? Entonces, ahí viene una cuestión, ahí viene una cuestión. En ese momento en que uno está ahí echado pensando, o sea, se pone a alucinar, ya voy a terminar haciendo esto, voy a terminar comprando esto, aquello, etcétera, etcétera, y me va a hacer millonario, ¿ya? Pero hay una cuestión, eso es en el mundo de acá, ¿ya? En el mundo de las ideas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tienes una gran imaginación y en el mundo de las ideas vas a poder tener mucha plata, pero no tienes capital. Si no tienes capital, es difícil poder hacer una inversión para poder ganar mucho dinero, ¿ya? Pero por otro lado, ¿qué pasó en la época de la prosperidad falaz? ¿Qué ya pasar? Teníamos mucha plata, pero no veníamos teniendo imaginación, solamente la gastábamos. Y era el mundo al revés. En la época de la prosperidad falaz tuvimos plata, pero no ideas, y cuando Manuel Parry Lavalle llega al gobierno, tiene un montón de ideas de cómo desarrollar el Estado, pero no hay plata, porque ya se terminó acabando la plata de Guano. Y lo peor, y ahí lo peor, que a meses solamente de gobernar se produce esto, el gran pánico. En 1873 se termina produciendo la primera gran caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero aguanta, eso no es el crack del 29, es el puesto. Acá se produce la primera gran crisis. Esa gran crisis es fundamental para la historia universal. ¿Por qué? Porque habían tres tipos de empresas en los Estados Unidos: pequeña, mediana y gran empresa. ¿Ya? Estamos en la segunda revolución industrial. ¿Qué pasó? Estas grandes empresas, como tenían mucho capital, invertían, tenían maquinarias y terminaban teniendo una gran producción a bajos costos y por lo tanto sus precios eran más baratos que los de la mediana y la pequeña empresa. ¿Qué pasó con muchas de estas? Las pequeñas empresas se fueron a la quiebra. Muchas de las medianas empresas terminaron o quebrando o tambaleando. Cuando se acaba esta crisis de la bolsa, lo que terminó sucediendo es que o las medianas empresas se fusionaron entre sí para terminar haciendo pie a las grandes o terminaron siendo absorbidas. Así nacieron los monopolios y los oligopolios. Una sola empresa dirigiendo la venta de un producto, como la industria Standard Oil de los Rockefeller, que vendía solo ellos combustible, o los oligopolios en donde un grupo de empresarios manejaban la venta de un determinado recurso.
Si bien esto terminó dándole vida al gran desarrollo industrial imperialista que va a tener los Estados Unidos, este tránsito no fue muy rápido. La crisis económica, digamos así, la reorganización de la economía post-crisis de 1873, duró entre 5 y 6 años. Entonces, Pardo se termina encontrando en un contexto en que hay una crisis económica internacional, hay un proceso de recesión, las potencias no terminan comprando muchos recursos como antes, y Luna por todo ver materias primas con Perú, se va al cacho. Pardo tiene ideas, pero no tiene plata, y el contexto internacional en sí no lo ayuda, ya no lo ayuda. Vamos a ver a este personaje interesante, Manuel Pardo de la Valle, ¿ya? Manuel Pardo de la Valle, ya, Manuel Pardo de la Valle, repito, es el primer presidente civil del Perú. Es el primer presidente que no es militar y llega a ser presidente del territorio peruano, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo acá? ¿Ya? Usted me pregunta si yo invertí bien. No, yo también me aluciné nomás en la época de la pandemia. Felizmente hice algunos ahorros, ya, porque me salió una chamba fuera de lo que yo hago. Ya, yo estuve trabajando en el Seguro Social, recibiendo llamadas en un call center de un programa que se llama Farmacia Vecina. Ya, y no pagaban mal, seguía dictando, pero dictaba menos, porque los profesores hemos sido muy golpeados con el tema de la pandemia. Los que digamos colegio, academia, los salones se redujeron, las ganancias fueron menores, pero en ese sistema de seguro me vino un ingreso relativamente fuerte, que con eso me logró mantener tranquilito. Para mí ahorita ya se estabilizó mi situación económica y tengo un buen número de reserva por ahí, ¿ya? No invertí mi dinero lo tengo ahí. Ya, estoy pensando en comprar un carrito, pero vamos a ver qué puede ser. Ahora, en el caso de Manuel Pardo, insisto, él llega al gobierno y va a tomar una serie de medidas. Su primera propuesta era austeridad, no hacer muchos gastos, ¿ya? Lo poco que se tiene, invertirlo mejor. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Ya? ¿Qué hizo él? Una de sus primeras medidas de Manuel Pardo de la Valle terminó siendo reducir el presupuesto militar, es decir, reducir la cantidad de plata que se le da a la fuerza militar del Perú, Ejército y Marina de Guerra. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que quiere evitar un posible intento de golpe de Estado por parte de los militares. No se olviden, sin él ser el presidente, quisieron evitar que él llegue al gobierno. Los militares dieron el golpe, los hermanos Gutiérrez dieron el golpe, no para matar a Balta, era para evitar que los civiles asuman el control del gobierno. Así que Pardo dijo, les redujo el presupuesto. Como hay menos plata, tiene que haber menos tropas. Como hay menos soldados, tiene que haber menos oficiales que dirijan soldados, porque hay menos soldados. Y con eso se pasó a retiro a un montón de oficiales que potencialmente podrían dar un golpe de Estado. Pero también habría que tomar en cuenta que si hay menos plata para el ejército, hay menos compra de armamento. Y eso es precisamente lo que está diciendo Nadine por interno. Dice, pero reducir el presupuesto militar nos deja en desventaja en la guerra contra Chile. Eso es justo lo que iba a terminar llegando. Se dijo, vamos a comprar menos armas. ¿Por qué? Porque son gastos innecesarios, porque no terminamos teniendo guerras. Insisto, durante toda la prosperidad Falas, ¿cuántas guerras externas tuvimos? La guerra contra España, nada más. Eso de la guerra contra Ecuador no fue guerra. Terminamos teniendo una fuerza militar amenazante y no fue necesaria la guerra. Pero dijo, si no tenemos plata, ¿para qué vamos a gastar en armas? Sí, nos dejó en desventaja militar contra Chile, pero eso hay que tomar en cuenta. Pardo no es que esté pensando, voy a terminar dejando en desventaja militar a Perú para que perdamos la guerra. No era ese su objetivo. Su objetivo era otro, austeridad. Pero sí nos va a dejar precisamente en problemas posteriormente. Otra cuestión. Los militares hasta ese momento cumplían una doble función, una doble tarea. Los militares se encargaban de la defensa interna y externa. ¿A qué te refieres, profe? El militar es el que se encarga de evitar invasiones en las fronteras, pero también era algo así como la policía adentro del país. Entonces, Pardo tenía un temor, que los militares armados pudieran dar un golpe de Estado en la calle. Por eso dijo, no, a partir de ahora, militares a la defensa externa, a las fronteras. Y al interior, para el orden interno, se va a terminar creando lo que hoy llamamos la policía. Que en esa época le llamaba la Guardia Civil. La Guardia Civil, se encargaba del orden público, defensa interna, pero también era un grupo de gente armada para poder enfrentar a los militares si quisieran dar un golpe de Estado contra Pardo. Pardo tiene mucho miedo con los militares por los 45 años de poder que ellos han terminado teniendo. No se olviden. Siguiente caso. Hay que terminar teniendo plata para el país. ¿De dónde terminar obteniendo dinero? Es ahí donde viene el tema de los fertilizantes. ¿Ya? A ver, Pardo representaba al Partido Civil. El Partido Civil era la oligarquía formada a gobierno, pero principalmente eran los exconsignatarios peruanos del banco. En el momento en que el Partido Civil gana la presidencia de la República,
La casa Dreyfus, la casa francesa que dirigía la venta del guano, se moría de miedo. Y se moría de miedo, ¿por qué? Porque lo primero que ellos pensaron es, Pardo va a venir y me va a quitar el negocio de guano para sus amigos los empresarios guaneros. Pero no fue así, no fue así. Pregunta examen de admisión. Manuel Pardo, siendo presidente, se acerca a donde los Dreyfus y les termina diciendo, señores, les pido por favor que me hagan 2 adelantos de cuotas de dinero que me van a pagar por la venta del guano, porque tengo que pagar una ruda, una deuda externa que Perú termina teniendo. La casa de Dreyfus automáticamente sacó la plata de bolsillo y le terminó dando su platita a Manuel Pardo de la Valle, porque supuestamente con eso terminaban comprando el apoyo del gobierno y el guano no se les iba a terminar quitando. Y así fue en realidad, y así fue en realidad. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasó? ¿Qué cosa es lo que pasó? Cuando su gobierno está por culminar en 1876, el gobierno peruano acusaba que los Dreyfus no estaban pagando, digamos, las cantidades que se había terminado comprometiendo. Y por eso terminó rompiendo, escucha bien, rompe el monopolio del guano. A partir de 1876 se va a terminar permitiendo que una segunda casa empresarial, la Casa Rafael, ya a través del contrato, la Peruvian Guano Company, a través de la Casa Rafael o a través del contrato Rafael, también pueda vender el guano. En menor cantidad que la Casa de Dreyfus, pero se rompe el monopolio. Los Dreyfus van a terminar renegando. Ya los Dreyfus denuncian precisamente el caso porque había un acuerdo previo que el gobierno estaba rompiendo. Pero ahí seguía el negocio del guano, pero ya no era tan rentable como años atrás, como les había mencionado. Estaba el otro tema, el salitre. El salitre sí había comenzado a ganar espacio porque el salitre no solo servía, y escuchen bien, para poder ser un fertilizante. El salitre mezclado con la pólvora terminaba siendo fundamental para la producción de municiones, de balas. ¿Y por qué el dato es importante? Porque mira, estamos en 1872. Insisto, no sé si ya llegaron, pero tal vez sí conocen algo de historia universal. En 1871 nace un país. Ese país se llama Alemania. Alemania. Y Alemania, el nacimiento de Alemania en 1871 terminó marcando el inicio de algo llamado por el nombre de la Paz Armada. La Paz Armada termina siendo el periodo de preparación, de preparación militar de los países que van a terminar participando del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los países que van a entrar a la Primera Guerra Mundial, exacto, la carrera militar, como dice Pierre. Entonces, los países que van a participar en la Primera Guerra Mundial necesitaban crear tecnología de guerra, pero además necesitaban salitre y pólvora para poder hacer sus municiones. Entonces, ese salitre comenzaba a crecer. ¿Quién manejó el negocio de salitre? En Bolivia y en Chile. En Bolivia y en Perú eran empresarios chilenos y la casa Gibbs inglesa. El gobierno peruano, que en realidad es el gobierno de los empresarios que tienen el gobierno del país, ¿qué cosas le hicieron? Comenzaron a meterse al negocio del salitre. Lo primero que hizo el gobierno peruano en 1873 fue el estanco de las salitreras. Eso, ¿qué es un estanco? Se le llama estanco cuando el país, cuando el Estado termina nacionalizando o termina estatizando los recursos y los termina convirtiendo en un monopolio. ¿Qué significa? El Estado peruano va a decir, todas las salitreras, todos los lugares que producen salitre en el Perú, mío, del Estado peruano. Entonces, como es mío, yo voy a terminar diciendo quién puede explotar mi salitre y a qué precio. Entonces, a partir de ese momento, el Estado peruano comienza a hacer pactos con empresarios chilenos y permite que entren los empresarios peruanos al negocio del salitre. Así que, por lo tanto, los empresarios chilenos se vieron golpeados, el empresario peruano comenzó a meterse en este negocio y el gobierno comenzaba a ganar dinero. El gobierno peruano hizo algo más agresivo y eso terminó siendo, como dice ahí, la nacionalización de las salitreras. ¿Qué significa la nacionalización? Que el salitre a partir de ahora solo sería vendido por los empresarios peruanos. En castellano, le metimos una patada en el trasero a los empresarios chilenos y a la casa Gibbs. Los botamos del Perú y los empresarios peruanos, apoyándose en el Estado empresarial, manejaron ahora el salitre del Perú. La casa Gibbs terminó recibiendo por segunda vez ya una expulsión del Perú, una expulsión empresarial. Lo sacó Castilla para darle el guano a los peruanos y ahora lo saca Pardo para darle el salitre a los peruanos.
La casa Gibbs, mira lo que hizo, ¿eh? Los Gibbs se fueron a Inglaterra y le dijeron al gobierno inglés, gobierno inglés, hay un problema, hay un problema. El gobierno peruano está haciéndose el control del salitre, ¿ya? Y yo soy quien te vendo el salitre para que tú tengas municiones en el contexto de la paz armada. Te vas a terminar viendo afectado. Yo te recomiendo que tú a Inglaterra le hagas la guerra al Perú. Pues ahora aguanta. ¿Inglaterra le va a hacer la guerra al Perú? Sí, ese era el objetivo. Eso, ¿y qué pasó? Inglaterra no quiso. Al final Inglaterra tuvo miedo. Esos miedos de nosotros, no tener miedo a ti, ¿ya? A lo que tuvo miedo Inglaterra es a lo siguiente. Inglaterra tuvo miedo que en este contexto de paz armada, si es que Inglaterra atacaba el Perú solamente tenía que hacer esto. Llamar a Alemania, Alemania, ven, ayuda, y Alemania debe venir corriendo a ayudar. Profesor, ¿por qué? Mira, Alemania ni nos conocía seguramente, ¿verdad? Pero Alemania nos iba a venir ayudando, nos iba a venir a ayudar por una cuestión fácil. Alemania lo que quiere es mercados para poder vender sus productos, donde extraer recursos naturales. Y si el Perú le decía, ven, ayúdame, entonces el Perú se iba a convertir en la puerta abierta para que Alemania entre al mercado de América Latina. Así que Inglaterra dijo, mejor no me meto yo, mejor que vamos a hacer. Como tú, Casa Vives, tienes acuerdos con los empresarios chilenos, tú vas a ser un intermediario. Nosotros vamos a financiar la preparación militar de Chile para que Chile le haga la guerra a Bolivia y a Perú, tome el control Chile de los territorios salitreros y ese salitre me lo venda a mí, ya me lo vende a mí, Inglaterra. Y ese terminó siendo el pacto que se hizo durante ese periodo, ¿ya? Ahora, la Casa Gibbs, sí, te expliqué la clase anterior y te lo hago recordar. La Casa Gibbs es una empresa inglesa, ya, que tuvo negocios inicialmente en el Guano, en el Perú, y luego, aliado con chilenos, va a terminar explotando el salitre de Bolivia. Es una empresa, ya. Así se solían llamar las grandes firmas o empresas, se llamaban casas, ya. Por ejemplo, tú en Alemania no encuentras empresa, no existe una empresa, existe firma, ya, la empresa es una firma, ya. Y en Inglaterra las empresas se llaman casas. ¿Ya? Casas es una forma de llamar a las empresas de manera más formal. Ahora bien, ahora pasa otro caso. En 1873 sucede un problema. Ya sucede un problema. Chile, que ya estaba explotando el salitre en la costa de Bolivia, Antofagasta, Chile le quitó a Bolivia la mitad de su costa. La mitad de su costa. Y Chile iba por más, le quería quitar todo el territorio costeño a Bolivia. En ese momento, el gobierno boliviano, temeroso de un posible ataque chileno y de pérdida de sus territorios, Chile le pide a Perú y Argentina que firmen con ellos un acuerdo. El acuerdo, ¿qué cosa incluía? Que estos tres países firmen un acuerdo defensivo y que digan públicamente, de que si Chile ataca a Bolivia, pues estos países saldrán en su defensa. Perú firma el acuerdo con Bolivia y se llama el Tratado Benavente-Rivagüero, o Tratado Secreto de Mutua Defensa, como es más conocido, de 1873. ¿Qué cosa establecía? Ya te lo establecía, que había una alianza defensiva con Bolivia ante la expansión chilena. Si Chile ataca a Bolivia, Perú tenía que salir en su defensa. ¿Ya? Profesor, pero ¿y qué ganamos nosotros? Ah, es que ahí viene la cuestión que es importante. Esto gratis no se hace, ¿ya? No se olviden, el gobierno peruano, dirigido por empresarios, ¿ya? Por empresarios. Y los empresarios peruanos les había gustado el negocio de salitre. ¿De dónde había salitre? En Bolivia también. Así que es que van a terminar planteando lo siguiente. Mira, Bolivia. Yo te defiendo, te defenderé si es que Chile termina haciendo algún ataque, pero yo quiero ganar algo. Lo que yo quiero es que mis empresarios entren a tu país para explotar su salida también. Bolivia dijo, bueno, con tal de tener el apoyo del Perú, lo hacemos. Entonces, Chile se siente amenazado. ¿Por qué? Porque ya los han votado de Perú y ahora tienen la competencia peruana en Bolivia por el negocio de salitre. Así que hay un enfrentamiento empresarial, ya por el tema salitrero, con un Perú agresivo contra un empresario chileno que se siente amenazado. Pero Chile ahora tiene el apoyo de Inglaterra y comienza a armarse. Argentina no se mete en el acuerdo, por más que se intentó de que ellos tengan el grupo. ¿Por qué? Primero porque Chile y Argentina tenían un problema fronterizo que era por una provincia llamada Patagonia. Chile hábilmente dijo, ¿sabes qué, Argentina? Quédate con Patagonia, tú y yo no tenemos problemas fronterizos, no deberíamos tener ningún tipo de guerra. ¿Ok? Por si acaso. Pero para asegurar eso, Chile hizo un acuerdo con Brasil. ¿Ya? Chile acá, Argentina acá, Brasil acá. Chile le dijo a Brasil, los dos tenemos un acuerdo defensivo. Así que si alguien intenta atacarme a Argentina, entonces Brasil va a venir a ayudarme. Pues Argentina dijo, no me voy a meter contra Brasil, que es un país poderoso. Entonces Argentina dijo, ¿sabes qué?
yo no puedo firmar un acuerdo contigo, Bolivia, porque yo tengo problemas limítrofes contigo y no con Chile, así que mejor me avísalo. Además, por el temor de un ataque brasileño. No se olviden de eso ustedes, muchachos. ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando, vamos terminando también. En educación es otro de los aspectos importantes del pago. Se establece un nuevo reglamento general de educación pública, en el cual se establece la educación primaria gratuita, ya, la educación primaria gratuita, pero el problema es que el gobierno no venía teniendo mucha plata, ¿ya? De tal forma de que solo se pudo financiar el primer y segundo grado de primaria. Y se construyeron colegios en diferentes ciudades importantes del país, pero no en las provincias, y menos en la zona rural andina, ¿ya? Y se terminó construyendo solamente escuelas en las provincias de la costa del país. De esa manera se iba dejando en analfabetismo una gran cantidad de población indígena, que era el gran objetivo en realidad de esta propuesta, ¿ya? Ahora, no, es que el acuerdo con Brasil solamente fue un acuerdo para sacar a Argentina del camino. Ese terminaba siendo el porqué del acuerdo entre Chile y Brasil, por si acaso. Ahora, ¿qué más? Otra cuestión que se establece es esto. El Perú durante el virreinato había sido un país minero, no se olviden, veníamos teniendo muchos ingresos por la venta de minerales. Pero ahora venía un problema. El problema terminaba siendo que las minas no se habían podido seguir explotando por falta de mercurio. Pero con el avance de la ciencia, ahora se podían purificar los metales sin mercurio. Entonces el Perú dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar explotando la minería peruana. Pero para eso necesitamos ingenieros mineros. Los ingenieros mineros eran muy escasos y muy caros. Muy caros. Entonces se dijo, ¿y por qué no terminamos produciendo nuestros propios ingenieros? De esa manera se terminó creando la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas en el año 1876, y aquí está su escudo de lo que luego va a terminar siendo la UNI. ¿Ya? Eduardo de Havish es el que se encarga precisamente de terminar haciendo esta casa de estudios, que todavía no quiere el grado de universidad en esa época, y que además de eso era una inversión a mediano plazo, porque tienes que preparar a los ingenieros para luego explotar las minas, pero no era inmediato. Pero el Perú está pensando en la inversión. Se va a crear en San Marcos las escuelas profesionales de ciencias políticas y de administración. De administración económica, ¿para qué? Para terminar administrando adecuadamente los pocos recursos que tiene el país. Y de ciencias políticas, no para terminar teniendo gente que floree, sino que gente que sepa de la administración del gobierno, del Estado, para poder hacerlo más eficiente. Eso es lo que se crea en este momento. Está interesante la propuesta de Pablo, pero insisto, ¿ya? Son proyectos de desarrollo que no van a ser inmediatos y que se van a ver truncados por la guerra contra Chile y por la crisis económica que se viene viviendo en esa época. En aspectos culturales hay promotores también. Por ejemplo, se va a terminar haciendo una serie de publicaciones intelectuales como El Perú, escrito por parte del italiano profesor de San Marcos, Antonio Raimondi, que hace un viaje por todo el país para ver el tema de la mineralogía, hidrología, botánica, zoología, y es muy bonito su libro. ¿Ya? Bonito, pero bonito, bonito. Hace acuarelas y dibujos a mano. Muy bonitos. Pero así como está esto, seguramente el más conocido es Tradiciones Peruanas, de Ricardo Palma. Se va a publicar también durante este periodo. Otra cuestión más, se organiza el primer censo de la República hecho por parte del gobierno en 1876, donde todavía se vio una gran cantidad de población rural o campesina, ¿ya? Entre otros datos. Finalmente, el gobierno de Pardo acaba sin gloria. Muchas ideas, pocas aplicaciones reales por parte de Plata. El Partido Civil sigue siendo importante y logran poner en el gobierno a Mariano Ignacio Prado, que había ganado la guerra contra España y que lo habían odiado después. Vuelve a ser presidente en 1876, pero la situación es que la crisis económica continuaba. Ya las exportaciones eran muy bajas, muy reducidas, las ganancias del Estado muy pequeñas, y cada vez que hay problemas económicos la gente le echa la culpa no a la crisis internacional, la gente le echa la culpa al presidente. La imagen de Prado terminaba siendo muy débil. Aprovechando eso, los peronistas atacan políticamente a María Ignacio Prado diciendo que es un inepto, que el gobierno de los civiles no sirve para nada, que solamente piensan en los ricos y no en los pobres, se iban con ese tipo de discurso. Y eso terminó generando que los peronistas ganen respaldo, intenten dar un golpe de Estado, llamado como el motín de Santa Catalina. No les resultó, pero el gobierno de Prado no alzaba cabeza. El mayor problema de Prado fue otro. En su gobierno se termina produciendo la invasión chilena sobre Bolivia y el Perú entra a la guerra y entramos a la guerra contra Chile, pero que todavía vamos a ver ese sufrimiento en la próxima clase. ¿Ok, muchachos? Eso es lo que tenemos que ver y ahora nos vamos a ver las claves de tu avance semanal. ¿Ya? A ver.
Dice, pregunta número 1. ¿Son medidas relacionadas al cuerpo de gobierno del presidente San Román? Dice, ¿se funda la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas? No, ese es Pardo. ¿Reforma el sistema de pesos y medidas con sistema métrico decimal? Ese con San Román, la 2 es correcta. ¿Ya? Dice además, se inicia la invasión española por el control de Guano, ese es en la época del presidente PC. Dice, ¿se establece el sol como moneda? Sí, así que la clave termina siendo la 2 y la 4, entonces la clave termina siendo la C de casa. Pregunta número 2. La firma del Tratado de Bianco Pareja durante el conflicto en España generó la inmediata reacción de ¿quiénes? Bueno, de la población, pero por otro lado de los consignatarios nacionales que veían cómo su negocio se había perjudicado. Clave B. Pregunta número 3. El Tratado de Bianco Pareja dice, generó una gran indignación popular y ello debido a qué? A que el gobierno aceptaba pagarle a España la indemnización de la capitulación de Ayacucho. ¿Ya? Así que esto de acá es lo que molesta a la gente y por eso lo rechaza. Clave A de avión. Pregunta número 4 dice, el proceso de invasión española por el control del guano sobre el Perú se enmarca en el contexto internacional de... Pero el contexto en esa época es el imperialismo, la expansión ya colonial de las grandes potencias industriales, a lo cual también se le llama neocolonialismo. Esa es la alternativa C. Dice, en 1864 un escuadrón español tomó por la fuerza las Islas Chincha, posteriormente se realizaron varias acciones antinacionales. El movimiento de resistencia fue liderado por Mariano Ignacio Prado Saca, APC, y él es el que va a terminar enfrentando a los españoles. Clave B. ¿Qué elemento no se relaciona al primer gobierno de Prado? Pues se establece la Constitución del 77 de corte liberal, sí, pero por cortito tiempo. ¿Se implementó una gran política ferrocarrilera? No, esa es una época de vuelta. Dice, dirige la derrota española en su invasión, claro, lo va a vencer. Y el ministro de Hacienda estableció la contribución personal o laboral, sí, que la gente lo rechaza como la forma de recibir el tributo indígena. Así que la clave es la B, no corresponde. 7. Consecuencia política, ya consecuencia política me dice ahí, ¿de qué? Consecuencia económica generada por la culminación de la guerra contra España. Bueno, cae el precio del guano ante la presencia de Salitre, y eso nos debilita económicamente, la clave es la A. Pregunta número 8, dice acá, durante el gobierno de Balta, el ministro de Hacienda o de Economía recayó en Manuel Pardo Lavalle, ¿ya? Y esto va a terminar generando el problema con la población por intento del pueblo indígena. Pregunta 9. La élite económica y nacional decidió organizar un partido político moderno y tomar el control del Estado. Para ello crearon la Sociedad de Independencia Electoral para obtener el respaldo de los diversos grupos de poder económico regionales y luego se formó un partido civil. ¿Cuál fue el evento que aceleró la creación del partido civil? Es que, recuerden, este es el grupo de los funcionarios que será afectado por los crímenes contra Otto Dreyfus. Y eso es lo que los obliga a crear ese partido para tomar el control del gobierno. Entonces, la mejor clave termina siendo la C de casa, la firma del contrato de Dreyfus. Pregunta número 10. Durante el primer gobierno de Balta, la política ferrocarrilera estuvo bajo la dirección de Meigs. El propósito que se perseguía con esta política ferroviaria era unir la mina con el puerto y las haciendas para la exportación. ¿Ya? Entonces, la mejor clave, ¿cuál sería? Ya. Agilizar el transporte de los productos agrícolas y minerales a la costa, a los puertos, evidentemente, para la exportación de estos productos afuera del país. A ver, su compañero me dice, profe, en la 8 no es la C. Bajo el ministerio de José Balta. Sí, José Balta, disculpa, tienes razón, Nicolás de Piedra. Me estaba confundiendo con María Ignacio Prado. Ya, la clave es la C, sí, tienes razón. Gracias por la corrección. Pregunta número 11. Durante el gobierno de Balta tuvo lugar una rebelión de los chinos culíes en Bativilca. Recuerden que los chinos culíes eran la mano de obra que fue a trabajar a las haciendas del norte. Conocida como la rebelión de los rostros pintados, y ella involucró a unos 1.200 a 1.500 chinos que emprendieron una breve pero sangrienta embestida, saqueando, incendiando y destruyendo propiedades. Dice, posterior a la lectura, podemos afirmar que los chinos trabajaron en el Perú en condiciones infrahumanas que le llevaron a la rebelión. El trabajo principal al que se les sometió fue, recuerden que los chinos llegaron como trabajadores en las haciendas azucareras de la costa norte, en reemplazo de los negros principalmente, pero van a ser explotados casi en condición de esclavos, así que la mejor clave es la B. Labor agrícola en las haciendas azucareras del norte. 12. La rebelión de Bustamante, llamado Tupac Amaru III, se produjo en la actual región de Puno, en Huancane, Puno, ya, producto del abuso sobre la población indígena por temas tributarios y explotación laboral. Pregunta número 13. Manuel Pardo lideró una reforma educativa integral de acuerdo con los ideales del positivismo. El positivismo es una corriente intelectual, filosófica de fines del siglo XIX que terminaba hablando del progreso nacional, pero también ese progreso implicaba
que el gobierno esté separado de los ideales religiosos. Así que se planteaba la ciencia como forma de progreso y el alejamiento precisamente de la religión. A eso se le llama Estado laico, que precisamente la idea era una sociedad moderna, industrial, empresarial, racional y laica. ¿Ya? Y laica. ¿Ya? Orden y progreso termina siendo la frase precisamente del positivismo. Y no sé si la habrás leído alguna vez esa frase, se encuentra en el escudo de Brasil, ¿ya? O en la bandera de Brasil, orden y progreso, ¿ya? Que es los ideales positivistas del siglo XIX. A ver, lancasteriano, ¿qué significa lancasteriano? Lo dije porque yo le he puesto una pregunta hace semanas atrás. El sistema de educación lancasteriana se hizo durante el gobierno del protectorado de San Martín. El sistema lancasteriano era que ante la falta de profesores, una persona con conocimientos eduque a 3 personas más, y esos 3 a 3 más cada uno, y esos 3 a 3 más cada uno, y así se va multiplicando el sistema de la educación, ¿ya? Ante la falta de una formalización del sistema de preparación de profesores. ¿Ya? Es el sistema lancasteriano. Pregunta número 14 dice, una de las principales causas por la cual el Partido Civil triunfó en las elecciones presidenciales del 72, poniendo fin al primer militarismo, fue ya la debilidad de la imagen de los militares por la mala inversión que habían hecho durante su gobierno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál termina siendo esta? El desprestigio de los caudillos militares. ¿Ya? No habían logrado generar un desarrollo económico para el país. En 1873, con eso terminamos, se decretó el estanco del salitre por el cual solo el Estado podía exportar el nitrato de salitre, quedando los particulares obligados a venderle su producción. En el 75 se radicaliza esa medida, por la cual se establece la expropiación de las salitreras y la entrega del negocio solo a los empresarios peruanos. ¿En dónde se hizo esto? Ya, bueno, el salitre que venía teniendo el Perú era de la zona de Cará, de Tarapacá, afectando a los comerciantes chilenos y la Casa Gix, como ya te lo mencioné hace un rato. ¿Ok, muchachos? Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. El día de hoy, la siguiente semana, tenemos que ver la guerra con Chile, así que vengan con su pañuelo para ayudar. ¿Ya? Nos vemos. No sé si Capi regresó. Sí, profe, sí pude descongelar. Bueno, la máquina se reinició. Muchas gracias por la clase. Siempre es un placer escuchar sus clases de historia. Bien, chicos. De nada, Felicidades a los 13 valientes que siguen con nosotros. Ya, vamos a vernos el día de mañana. Estoy subiendo las clases grabadas de hoy en un instante. Y nos vemos mañana. Igual mañana voy a pasarles muy tempranito el cuadro comparativo que estábamos viendo en tutoría sobre la estructura de examen, así como para darles un adelanto de lo que vamos a ver la siguiente tutoría. Nos vemos, que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta luego.